Bien, seguimos en la programación de BSTV en estos momentos. Estamos con Gonzalo Alegría, quien es un hombre de política, economista, con quien conversé en otras ocasiones a través de Zoom, a través de teléfono, pero que vamos a hablar de lo que concierne en la realidad nacional en estos momentos. Gonzalo Alegría, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Y yo creo que es muy importante estar en San Juan del Lurigancho porque es la prueba fehaciente de todo lo que es Lima Este en general, es del fracaso del Estado. Quiere decir, tenemos unos emprendedores de la Piti Dimitri, que me perdonen por la expresión, pero esta es la tierra de los emprendedores, San Juan del Lurigancho. Y aquí se invierte y aquí se saca adelante el país. Y en cambio, la policía falla, el fiscal falla, los jueces fallan, todo falla. De forma que te extorsionan, te matan. Y no, pues, el Estado está ausente. Claro, pero yo escuchaba hace un par de días a la presidenta Boluarte hacer referencia a la recuperación económica del país. Y ella celebraba que su gobierno había generado en un programa en la región San Martín 77,000 puestos de trabajo. No en toda la región San Martín, sino en los últimos tiempos, a nivel nacional, 77,000, o sea, menos de 100,000 puestos de trabajo. Y decía, ahí están las cifras claras de cómo su gobierno está generando empleabilidad digna, aunque temporal, para los peruanos. 77,000 puestos de trabajo, decía yo, frente al más de 1,000,000 de desempleados que hay en el país, como que la aritmética presidencial está bastante dispareja. No, y además la verdad es que la situación a nivel mundial es que cada día va a ser más difícil generar empleo. Entonces esta gente tipo Trump o tipo Milei, yo te voy a recortar el Estado con el serrucho, con la... Sí. Porque el Estado es el culpable. Un momentito. La economía del mundo, no solamente de Perú, está atendiendo a la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, y hemos llegado a un consenso, los economistas, de que no se va a generar empleo. Entonces, en ese contexto, ¿quién tiene que salvar a la gente? El Estado. A través de impuestos, redistribución de la renta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los gringos? Suiza, Estados Unidos, los países desarrollados, Japón, se ponen a discutir sobre la renta universal básica. Le vamos a dar un sueldo a todo aquel que no pueda trabajar porque ya va a haber un momento en que no va a haber empleo. Entonces, ¿qué es lo increíble en Perú? Nos preocupamos que se le han vuelto a abrir el juicio a Keiko, nos preocupamos del cofre, de la pendiente, que está bien. Pero eso es pues peccata minuta, esas son idioteces. El deber de la política, escrito con mayúsculas, es preocuparte de qué va a pasar con tus jóvenes. Que en los últimos 4 años, 1.200.000 jóvenes peruanos se han ido a vivir fuera. Y en los últimos 5, 1,5 millones de venezolanos se han venido a vivir acá. Con lo cual, tú tienes un cacao mental, pero tremendo. Quiere decir, tu gobierno, ¿qué está solucionando? ¿Los problemas de Caracas? ¿O los problemas de Lima, Cusco, Arequipa? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que empezar por una ley draconiana, terrible, para acabar con la delincuencia extranjera en el Perú. Sin eso, no hay solución. Porque mira, yo soy de andar por casa. Yo soy muy pedestre ya. Entonces, ¿qué tengo? Que yo me acuerdo que cuando a mí me robaban de muchacho, de niño en Lima, era todo carteristas, hurtos, nadie te amenazaba, te mataba. Y ahora vienen y te matan a un niño de 12 años para robarle el celular. Pero esta moda viene de Caracas, viene de Bogotá, viene de México DF, que son mucho más violentos que nosotros. Pero ¿cómo hacerlo esto real? Mira, muy fácil. Aquí te hago mi propuesta. Porque fíjese, cuando hablamos, por ejemplo, y esto un poco para aplicar la transversalidad de la política pública respecto al tema de lucha contra la criminalidad, porque no solamente es poner policías, no solamente es poner cárceles. El problema de inseguridad es un problema transversal que atraviesa generación de empleo, educación, el problema de la corrupción en el propio Estado. Exacto. Que hay se un vende. sinfín de factores dentro de esta ecuación que termina dando como resultado criminalidad en el país, donde hay muchos jóvenes en el grupo de los ninis que ni estudian ni trabajan, que ven en el mundo del AMPA una salida a la falta de oportunidades que el Estado lamentablemente no provee. Y ante esa situación, la pregunta es, ¿cómo arrancas esto de raíz cuando hay varios factores que confluyen para el incremento de la inseguridad? Yo creo, ahí ya no soy solo economista, sino que yo soy sociólogo. Entonces yo cuando estudié psicología social,
me acordaba de las cosas que hacían hasta, cuidado, Hitler o Mussolini, ¿no? De manipulación de la opinión pública o la manipulación del estado mental de la opinión pública. Entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros lográramos, que es mi propuesta, una ley que clasifique como terrorismo urbano y por lo tanto casi una declaración de guerra, cuando un extranjero, residente legal o ilegal en el Perú, se dedica a hacer atentados mortales. Claro, si a mí me pones una granada en un colegio, no me digas que no es un atentado mortal. No, es que lo puse a las 4 de la madrugada. No, perdóneme. Esto es de una enorme gravedad. Entonces, si usted, a cambio de extorsionarme, me va a poner granadas de mano, dinamita en todas partes, y le importa un bledo la vida de los peruanos, usted debe morir. ¿Y por qué debe morir? Porque es una declaración de guerra por parte de un extranjero. Y le aplica la pena de muerte. Exactamente por qué. Porque date cuenta que con solamente aclarar con una ley el desarrollo constitucional de ese criterio, que sí viene en la Constitución. Quiere decir, yo no puedo aplicarte la pena de muerte a un peruano a menos que estemos en periodo de guerra. Pero no dice eso para el extranjero. Entonces, un estudio académico serio, como el que yo propongo, es, empecemos por qué. Sacamos una ley de desarrollo que dice, se lo repatriamos. Pero para que cumpla condena en su país, no es repatriarlo para que me lo devuelva. Y si no es así y no hay garantías, se le fusila. Pero ¿podría existir esa posibilidad de que se le mande a su país de regreso? Si el gobierno de Dina Boluarte, cuando Tarlo estaba como presidente del Consejo de Ministros, lo que hizo es hacer modificaciones al procedimiento de expulsión de extranjeros en condiciones ilegales. Si no tenían el PPT habilitados, estaban sin ningún documento en estos momentos, un proceso sumarísimo de 3 días, inmediatamente se ha deportado. Y no se ha expulsado a mayor cantidad de extranjeros desde el año 2023. Y no solo eso, teníamos el problema de que, por ejemplo, Venezuela decía, no te voy a recibir el avión. Además de eso, no lo dejaba ni aterrizar. Pero el avión lleno de venezolanos nos lo devolvía. ¿Y en qué se diferencia? La diferencia es que si no, muere. Pero a lo que voy, ¿en qué se diferencia lo que hace el Perú con sus propias normas, que ni siquiera la puede hacer cumplir, y Chile no se hace problemas y dice, bueno, te deporto, no te dejo en la frontera con Perú? Que sí, Perú se encarga de ti. Así es, lo que es una vergüenza, porque eso está súper mal. Venga de Chile o venga de cualquiera, tú lo que no puedes hacer es soltarle el problema al vecino. Y Chile lo hace de noche, además. Lo claro, hace a puras, pero dice, acá sigues todo recto y ya llegaste a Perú, ¿no? Claro, pero Chile lo hace porque dice, bueno, viniste de Perú, entonces vete para Perú otra vez. Bueno, pero eso es totalmente ilegal, pero que conste, aquí el tema ¿cuál es? Es psicológico. En este momento hay una impunidad. Aquí el asesino duerme su noche completa tranquilo, porque sabe que no lo van a tocar. Porque hay corrupción en la policía, hay corrupción, hay rumores, estos son rumores obviamente, de que hay comisarios que cobran 10.000 soles mensuales por hacer la vista gorda. Entonces te hacen tus batidas, te hacen todo, pero a la hora de la verdad nada funciona. Entonces, y de ahí para arriba, ¿cómo puede haber fiscales que tienen 385 casos vivos por resolver? Ya, es en parte porque son pocos fiscales y porque no hay dinero para la fiscalía, me parece bien, pero también que tengas 385 casos pendientes de resolver. Entonces tú no resuelves nada, el fiscal. Y así podemos seguir, ¿eh? Porque te vas a los juicios, te vas a los jueces y la acumulación. Entonces, este sistema lo que necesita ahora es recuperar la autoridad del Estado. Y yo lo que propongo es de abajo hacia arriba. ¿De qué forma? Primero, mi lema es: vota por tu 1,5 metros cuadrados. Mira cómo es. Es decir, que no te cuenten cuentos de que te van a hacer el tren de Tumbes a Tacna. Eso todo está bien, porque el Estado tiene que hacer cosas que no pueden hacer los demás. Pero lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizarte a ti que cuando salgas al parque con tus niños, todo esté bien. Que cuando tú vayas a comprar al mercado, todo esté bien. Que tú tengas un empleo y tengas una dignidad personal. Eso es lo que se ha perdido en Perú, el sentido común en política. Entonces, mi propuesta es bien clara: tu 1,5 metros. Tú cuando vengan y te digan, no, es que te voy a mandar un cohete a la luna. No. Un momentito. ¿Qué va a hacer usted por mí y por mi familia? Y en ese sentido, Pepe Luna, y aprovecho, aunque parezca cherry,
ha sido un político decente que ha cobrado un sol mensual, porque es la verdad, ha cobrado un sol mensual siempre que ha sido congresista. Y para colmo, sorprendente con Pepe Luna, logró la devolución de las AFPs 3 veces, no una, 3. Y después, cuando ya veían que él había ganado, todo el mundo se subía al carro, claro. Y algo más interesante aún, nunca ha sido miembro, el Podemos Perú, ni de la mesa del Congreso, ni de ningún ministerio, no es Acuña, Pepe Luna. No tiene su Pero le política. meten en el ajo, ¿por qué? Porque es archienemigo de la gran banca, de las AFPs, de las ONPs. Entonces, claro, como el hombre es demasiado popular, demasiado pensando en la gente, es un enemigo público. Pero no porque haya robado, ni no nos confundamos. Aquí es enemigo público como lo soy yo, que mucho hijo de Ciro Alegre y todo, pero cuando ven que voy a ganar la alcaldía de Lima, se tiran contra mí hasta con mentiras, insultos. ¿Por qué? Porque te vuelves enemigo público porque eres, número 1, insobornable. Número 2, decente y tienes claro que tienes que trabajar para la gente. Entonces, lo que sí te digo, y ahí acaba el cherry, es, tenemos que empezar por dar seguridad municipal. El serenazgo se debe convertir a efectos prácticos en una policía local. ¿Ya? No solo con proyectos de ley y todo, no, con la actual ley. Así como te he contado este tema, con la actual ley lo puedes hacer. Mientras que en el caso del fusilamiento de extranjeros que hayan delinquido con delitos graves de atentado a la vida, sí tienes que hacer una modificación, un desarrollo legal. Pero con la actual ley, tú puedes perfectamente armar a los serenos. Lo que no hay es la voluntad política de hacerlo. Pero ¿con qué ley armarías a los serenos si a lo mucho se ha llegado al punto de dotarles de las pistolas eléctricas? Que han estado prometidas 7 veces, pero Claro. que parece que ahora la 8ª ya salió. Sí, Pistolita eléctrica. pero más allá de eso, hasta el momento no se ve un Claro, solo vamos a pistola ver. eléctrica. La cosa es muy sencilla, mira. En el fondo, el sereno tiene que ser un guachimán. Pero no podemos hacer un negocio privado de la seguridad pública. Claro, Entonces, el vigilante ¿cuál es? privado, perdón, señora Alegría, el vigilante privado sí tiene la Permiso de licencia armas. para portar Exacto, arma de fuego. así es. Y un agente de serenazgo, a lo No mucho, puede. No, por ley, no puede puede. llegar a la pistola eléctrica. No, pero además no puede usar armas de fuego. No puede. Conste. Y es más, tampoco, ahora le están cambiando la norma para que sí pueda llevar chaleco antibalas, otra cosa. Y el pobre no puede poner multas, no te puede regañar, no es nadie. No el tiene ni sereno. capacidad legal para que te detenga. no, Para que te entonces- pueda detener o para que una unidad de serenazgo te pueda detener, debe existir un policía dentro del Exacto, patrullero. y ahí Mientras viene tanto, no te la puede famosa detener. de Detención los ciudadana. famosos acuerdos con la policía, de que las municipalidades les pagan, etc. Ya, esto tiene que cambiar. ¿Y por qué? Mira, muy concreto para decirle a todos ustedes que nos están viendo, los distritos de Lima podrían ser los primeros en hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? La Municipalidad Metropolitana de Lima, eso yo lo ofrecí cuando me presenté alcalde, les paga un curso de formación para guachimán, que pasa primero por un examen en Securitas Direct, en Verisur, en todas las que tienen de guachimán. Entonces, estas personas se examinan y si están en el estado físico adecuado, si son correctos, van a estar 3 meses formándose como un guachimán. Y al final sacan su título por su CAMEC que dice, usted es guachimán. Y cuando sea guachimán, perdónenme, yo no lo voy a contratar como un privado, porque me sale muy caro y además estoy privatizando la seguridad, eso no. Pero le digo, ahora te incorporas a sereno con derecho a portar armas, derecho a llevar esposa, walkie-talkie y todo, porque eres guachimán. Fíjate lo interesante que es cuando las personas son reflexivas y descubren lo que se llama el vacío legal. ¿Por qué? Porque aquí en Perú somos el tercer país de Sudamérica, bueno, Latinoamérica realmente, con menos robos a bancos. Fíjate, menos robos a bancos. El tercero, el antepenúltimo. Pero tú vas y sacas 6,000 soles y a las 4 cuadras te quiero ver. Ya llegó el que te va a robar. Entonces, aquí tenemos un problema. No La seguridad- te roba dentro del banco, pero sí afuera. No, pero no roban al banco. Al banco porque no. aquí solo se le roba a los pobres. A los ricos no se les toca. Yo quiero verte a ti robar en las casuarinas. Si hay 2 casetas de entrada, policía interior. No, y son guachimanes, van armados. Pero en cambio, tú te vienes a San Juan del Lurigancho y a lo más que tienes es un sereno que va desarmado. ¿Para qué? Para que le puedan robar.
Eso se tiene que acabar, porque el gobierno está para darte tu 1,5 metros de dignidad alrededor de tu persona de peruano. Eres peruano, ya tienes derecho a 4 cosas. S-E-E. Yo diría, como diríamos en la sierra, sí, C. Yo diría 2 veces C. Seguridad, educación, salud y empleo. A ti cuando te cuenten el candidato a la presidencia ofrece 200, 400, 500 cosas. Mentira. Aquí hay que recuperar lo básico. Y lo básico es seguridad, empleo, salud y educación. Y no tenemos nada de eso, casi nada. Se están haciendo esfuerzos y estamos avanzando. Y yo no soy pesimista respecto al futuro del Perú, al contrario. Yo creo que en 10, 15 años, bien organizaditos, ya seríamos países desarrollados. Claro, yo siempre sostengo que esta crisis política que estamos atravesando es tan propicia, la mejor oportunidad para poder tener ese cambio que necesitamos en el país. Así es. No es un tema para ponernos a llorar lo que pasa con la cantidad de partidos, con lo que está sucediendo en estos momentos con la crisis política, sino que es una gran oportunidad que ojalá no la dejemos de aprovechar. Sin embargo, cuando usted menciona en el tema de educación, ¿cómo haría? Y entiendo que usted va a ser precandidato al Congreso de la República por Podemos, ¿verdad? Por el partido político Podemos. Pero, ¿cómo harían desde Podemos de llegar al gobierno para cerrar, por ejemplo, la brecha de infraestructura educativa, que es tan fuerte en estos momentos en el país, que está por encima de los 150.000 millones de soles? Sí, es una atrocidad. ¿Cómo haríamos para que las escuelas públicas no den pena, no frustren a los padres de familia, no depriman a los niños que se van a estudiar en pésimas condiciones cada inicio de año escolar, en la incertidumbre si llegará el maestro a tiempo en la zona rural? Porque la educación es, creo que, la punta de lanza para poder reformar este país. Sí, eso sin duda. Una anécdota bonita, peco de académico acá, porque aprovecho para decirles, yo soy el director de la Escuela de Economía Pública de San Marcos, de la Facultad de Economía, en donde he desarrollado toda mi carrera de docente, ¿no? Y hay un artículo de un premio Nobel llamado Romer, que justamente te demuestra que el capital humano es lo que hace crecer la economía de los países. Que si bien Theodor Schultz y Gary Becker y muchos otros autores ya habían hablado del capital humano, el mérito de este artículo del año 92 de Romer y de Mankiff y Weil es que lo demostró científicamente. Quiere decir, cogió 100 y pico países y pum, 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 miles de datos. Y te demostró, es el capital humano lo que hace crecer la economía de un país. Y para colmo, por instinto, todos sabemos que es verdad. Por ejemplo, te vas a Corea del Sur, no tienen nada los pobres, pero tienen su propia gente, que es su tesoro. Te vas a Japón, por favor, 125 millones de personas en 4 islitas. Y un pequeño espacio ahí que para geográfico. todo el día están con terremotos, tsunamis. Es un desastre Japón. Y tú los ves, son una maravilla, porque se organizan bien y tienen capital humano. Entonces, a mí cuando me dicen, Suiza, qué bien funciona Suiza. Mira, Noruega, Suiza, Singapur, son 4 gatos. Todos son países pequeñísimos. Miren, amigos, ustedes que son de San Juan del Lurigancho, miren, Singapur tiene menos población que San Juan del Lurigancho. Y Noruega tiene la mitad de población que Lima. 5.500.000 todo el país. Yeah. Y nosotros somos 11, incluyendo Callao, ¿no? Entonces, claro, nuestro reto es, con 33 millones, de esos 3 millones están fuera. No nos olvidemos, somos un país con 10% de su población viviendo fuera. Y de estos 30 que se han quedado y que aguantan aquí como valientes incluidos, entonces aquí tenemos que hacer patria y contar con el apoyo de los de fuera, obviamente. Entonces, hay miles de formas de hacer patria, pero solo una es básica: empezar por recuperar la seguridad. Yo les ofrezco, y eso sí lo voy a hacer y voy a empezar campaña con este tema, aliarme con el que fue exministro del Interior del primer gobierno de Bukele. Y les prometo que lo voy a traer. Claro, eso en el tema de seguridad. Es un tema interesante, porque la parte de él, aunque él me dice, no, también te voy a ayudar en más cosas, no. Yo solo lo quiero para la reforma de las cárceles en el Perú. Mire, nuestro mega cárcel de Ica paralizada, todos esos desastres. La cárcel modelo. Entonces, que ¿cómo no hiciste funciona? tú? Eso sí, porque lo hizo él. Ahora en el segundo gobierno ya no. Él no está en el segundo gobierno porque se está reservando para presentarse a un cargo.
Pero lo cierto es que este es el técnico que hizo toda la reforma. Y hay cosas que para que este país funcione sí necesitamos. Por ejemplo, un pacto con las fuerzas de seguridad del Estado. Que cuando el gobierno diga voy a acabar con la delincuencia, tengamos al ejército y a la policía de nuestro lado. Ya, pero yo le planteaba el como ha escenario estado de la con educación. Bukele. Ya, porque el con Bukele escenario estamos- de la educación. Yo le mencionaba hace un instante que el problema de la inseguridad es un factor transversal, que no solamente tiene que ver con la economía, también tiene mucho que ver con las oportunidades en el tema educativo. Me olvidé. En la brecha ese educativa, Podemos como partido que plantea para cerrar las mismas y al mismo tiempo agarrar del cogote, del cuello a la criminalidad. Claro, cerrarle el paso a sin la duda. criminalidad a través de la educación. Mira, la educación tiene varios niveles. El primero sería que tú mencionaste la educación rural en el Perú. Es lo que nos hace bajar la prueba PISA. Nos hunde totalmente, porque la comprensión lectora y matemática en Lima, por ejemplo, está por encima de la media sudamericana. Sorpresa. Entonces, claro, tú dirás, hay regiones, hay distritos que están peor y otros mejor. Y en la Pero no sumatoria estamos- salimos mal. Pero en la sumatoria salimos mal porque te van y te hacen la prueba PISA en un lugar perdido de los Cocama, Cocamilla, en mitad de la selva, y el hombre no entiende ni dos pipinos. Entonces, aquí el tema está en que tenemos que cambiar el modelo. Porque definitivamente los profesores que cobran el doble por ser bilingües y poderle contar en Cocama, al Cocama, Cocamilla, el programa educativo, y de paso no pierdan su lengua original, resulta que tienen que dar clase lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pues resulta que dan clase martes, miércoles y jueves. Y el lunes y viernes dicen, no puedo dar clase porque es el tiempo que tardo en ir a la ciudad donde yo vivo. Entonces, todo falla, todo funciona mal. ¿Y la Entonces, infraestructura? lo que hay que hacer en primer lugar, yo creo, es más tecnología. Quiere decir, las explicaciones educativas, los exámenes, los ejercicios, todo se debe hacer más a través de Internet. Y el profesor debería ser como en Finlandia y como en Singapur, que son los número uno en prueba PISA, que son motivadores, son gente que controla tus avances, que te regaña, que te controla. Yo tuve en Louvain-la-Neuve, en Lovaina-la-Nueva, en Bélgica, un tutor. Y yo me mataba la risa, porque era conde. Y digo, ay Dios mío, pero qué niveles estos europeos. Y el conde hablaba 6 idiomas, pero insistía a hablar conmigo en francés, yo hablo francés. Y lo interesante es que el pata se preocupaba de cómo estabas tú psicológicamente, cómo estaban tus estudios, por qué has sacado baja nota en esto. Era tu tutor. Claro, ¿qué necesitamos? Profesores distintos. Mira, si yo intento que mis profesores aprueben miles de pruebas, ¿ya? Mis profesores tienen un nivel bajo, no van a aprobar miles de pruebas. Pero si yo lo que hago es un blended learning, quiere decir, hago un semipresencial, con mucha carga lectiva de calidad, de gente que sí sabe explicar. Si un profesor no me sabe explicar una integral o una derivada, me lo va a explicar la red. Pero tenemos que seleccionar esos materiales, obviamente, y hacerlo bien. Y entonces, ¿el profesor qué tiene que hacer? Apoyarte para que tú no tires la toalla en tus avances, en tus mejoras, ¿no? Y por último, decirles, hay 3 formas de educación. La memorística, que ha sido toda la vida, yo incluido, que memorizo cosas. Número 2, la educación por problemas, que ahora está de capa caída, porque ahora los chicos toman la foto de un problema, se lo meten a Photomat y la inteligencia artificial se lo encarga de resuelve. todo. Y finalmente, la educación por proyectos. Y lo que está haciendo que Finlandia, Singapur, Corea del Sur vayan bien es la educación por proyectos. Coger y que el profesor haga que el alumno genere su propio conocimiento, ¿no? Que se llaman eso constructivismo, pero todo esto se haría de una forma fácil y sin speech académico. La idea final es, si nosotros solucionamos la seguridad y solucionamos el empleo, que eso será para otra entrevista, ya la educación y la salud vendrán por añadidura. Pero aquí el tema en el Perú fundamental en este momento es la seguridad y el empleo. Perfecto. Señor Gonzalo Alegría, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Que tenga buen domingo. Gracias. Ha sido Gonzalo Alegría, precandidato al Congreso de la República, diputado por el partido Podemos. Vamos a la pausa, regresamos con más.